En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán y con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando qué comeremos o qué beberemos y con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre del cielo ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propio afán. El tiempo ordinario termina en esta ocasión con una oportunidad muy propicia para introducir con esta reflexión lo que pudiera ser un programa de trabajo para este tiempo de preparación hacia la Pascua. Los textos que hoy escuchamos ordinariamente se orientan, como ya lo proponía el monitor al principio, sobre el tema económico. Ciertamente tiene una parte importante la situación económica, porque ciertamente pues hay elementos que en un momento dado tenemos nosotros que tener en cuenta y que están basados en esta propuesta que hoy nos hace el Señor de la confianza, que tienen que ver con la cuestión económica. Pero no lo agota. El texto que hoy nos propone la Escritura, particularmente el Evangelio de Mateo, tiene que ver con la confianza en el Señor, que abarca todas las áreas de nuestra vida. Es un tema que, aunque lo hemos tocado en algunos momentos bajo diferentes aspectos, no se agota porque es algo que está presente en el corazón del hombre. Siempre tenemos como que la necesidad de estar pues tocando algo. Tenemos la necesidad como de sentirnos que estamos seguros en algún momento. Y Dios, pues, escapa a nuestros sentidos, escapa a nuestra vista, a nuestro tacto. Tenemos solamente su palabra y sus promesas. Esta inseguridad de la fe no es algo nuevo. Sin embargo, hoy se ve, pues, cada vez más reforzada, porque hoy vivimos en una cultura en la que hemos ido echando hacia afuera a Dios de nuestras vidas, especialmente en el tema de la confianza. Hemos ido creciendo en nuestras capacidades. Hoy el hombre es capaz de hacer cosas increíbles. Ir a la luna, por ejemplo, que pues Julio Verne simplemente lo proponía como una historia, como una novela de ficción. Los que vivimos pues en el tiempo del Chocomilk y para atrás, ¿verdad? Pues recordaremos la serie de los supersónicos, que probablemente en algún canal así retro todavía las estén pasando. Y bueno, todas estas historias de los supersónicos o perdidos en el espacio, todas estas que eran ciencia ficción en aquel tiempo y que no nos imaginábamos que cosas como estas pudieran existir, pues hoy son una realidad. Los celulares simplemente.
veíamos en esas series, ¿no? Cómo sacaban un aparatito y ya se comunicaban. Y uno decía, ¿cuándo, verdad? En la serie de los supersónicos, que existían los videoteléfonos. Esos se quedaron pues totalmente cortos. Hoy con la telefonía inalámbrica, pues podemos en nuestro celular, ¿verdad? A través, por ejemplo, del iPhone, con otros iPhones se comunican y se puede ver a las personas como si estuvieran ahí presentes, hacer juntas de trabajo, en fin. Parecería que somos omnipotentes, que lo podemos hacer todo. La ciencia avanza, la medicina avanza, y entonces se sigue reforzando una idea que ya Nietzsche en el siglo pasado proponía, el superhombre. O sea, somos lo máximo y no necesitamos a Dios. De hecho, pues la base del comunismo ateo nace precisamente de estas situaciones en donde el hombre no necesita a Dios. Dios es el invento del hombre cuando no puede explicar alguna situación y es la forma de gobernar a los pueblos a través de la sujeción en estas creencias. Es lo que decía Nietzsche y algunos de los filósofos que lo siguieron. Y que dio como origen el comunismo ateo, que todavía hoy prevalece. Y vean las sociedades comunistas. Las sociedades comunistas ateas, ¿en qué han terminado todas? La mayoría de los habitantes de esos lugares quieren salirse. Quieren buscar otro régimen. Viven en tremenda pobreza. Son regímenes que han ido caminando hacia la destrucción de su propio pueblo. Porque la autosuficiencia, hermanos, sacar a Dios de nuestras vidas terminará siempre en el caos. Y esto no es novedad, no es algo de nuestra cultura del siglo XXI o del siglo XX, de finales del siglo XX o de todo el siglo XX que fue empujando ya esta cultura. Si ustedes leen en la Biblia, ojalá se den el tiempo porque son historias importantes. Son historias que se llaman prehistóricas porque están antes del capítulo 12. En el capítulo 12 realmente empieza lo que se llamaría la historia del pueblo y con ello, pues la revelación que Dios va haciendo ya a través de Abraham. Anterior a esto se le conoce como la prehistoria. Y en la prehistoria hay relatos que se recogen muy antiguos. Y en el capítulo 11 se nos presenta un relato en donde vemos a un pueblo que quiere construir una torre para llegar al cielo, la torre de Babel. Génesis capítulo 11. Ahí encontramos a este pueblo, un pueblo que se siente, como les digo a veces, la última cheve del estadio, ¿no? Ellos creen que lo pueden todo. Pueden llegar a Dios sin necesidad de Dios. Vamos a construir una torre que toque el cielo para poder llegar nosotros al cielo. Ya no necesitamos que Dios nos lleve al cielo. Nosotros, llevándolo a nuestro tiempo, diremos, vamos a construir un ascensor. Y entonces quieres ir a ver a Dios, te metes al ascensor y llegas a donde está Dios. Es el pensamiento de un pueblo autosuficiente, un pueblo que cree que no necesita a Dios. Y esto, mis hermanos, muchas veces está también en nuestras conciencias. Probablemente no en esta dimensión que ahorita estamos diciendo, pero estoy seguro que a lo largo de nuestra reflexión podremos darnos cuenta que muchos de nosotros caemos en esta autosuficiencia delante de Dios, en esta falta de confianza en Dios nuestro Señor, lo cual siempre traerá consecuencias terribles. En el capítulo 17, los primeros versículos 5 al 10 de Jeremías, tiene una frase tremenda. Maldito el hombre que confía en el hombre. Vean hasta dónde Dios quiere que entendamos que nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en Él. No en ninguna otra cosa. Solo Dios
tiene que ser nuestra confianza. Sin embargo, hay un empuje dentro de nuestro corazón que continuamente nos está llevando a confiar en la ciencia, en la medicina, y con esto no quiero decir que pues ya nomás nos vamos a poner a orar y no voy a ir a ver al doctor. No, por supuesto que voy a ver al doctor. Por supuesto que voy a usar mi celular para comunicarme. Por supuesto que voy a usar todas estas maravillas que Dios ha permitido que la genialidad del hombre avance. Pero esto no nos hace dioses. Toda la técnica, toda la ciencia tiene que estar supeditada a Dios y usarse conforme los criterios que Dios va estableciendo para el uso de las cosas. De lo contrario, se convierten en nuestros dominadores. Cuando el hombre pone su confianza en Dios, su vida se abre a la providencia, su vida se abre a la paz en el corazón. Y quisiera iniciar nuestra reflexión sobre este tema partiendo de un texto que ya hemos revisado anteriormente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. En este texto se nos narra una experiencia importante que también ya en otra ocasión he utilizado. En el capítulo 14, a partir del versículo 22, tenemos esta escena donde Jesús viene caminando por el agua. Los discípulos se espantan. Hay una gran tormenta que está en ese momento azotando la barca en la que van los discípulos, y en la noche Jesús aparece caminando por el agua. Ellos se asustan. Jesús les dice en el versículo 27, no tengan miedo, soy yo. Pedro entonces le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Le dice Jesús, ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro tenía confianza en Jesús. Si tú lo dices, Señor, yo lo voy a poder hacer. Tú estás parado sobre el agua, si tú dices que yo vaya hacia ti, te creo. Y entonces Pedro se baja de la barca y efectivamente el agua como si fuera pavimento y empieza a caminar por el agua, pero está en medio de una tormenta. No olvidemos este detalle. Pedro está en medio de una gran tormenta, olas. No sé si alguna vez les ha tocado estar en una tormenta de estas. A mí no me ha tocado este extremo, pero un día estuve en una tormenta grande. Y es terrible. Uno se empanica y cree que no la va a hacer. Pero hemos visto seguramente películas. Bueno, pues Pedro va caminando, pero la tormenta está a todo lo que da. Y entonces empieza a tener miedo. Nos dice enseguida el texto. Nos dice el texto. Déjenme ver porque ya me... Es que se me movió la hoja, así, por eso no lo he encontrado. En el versículo 30 dice, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué le pasó a Pedro? Perdió la confianza en el Señor. Dijo, a lo mejor no es cierto, a lo mejor no puedo caminar, a lo mejor es muy fuerte la tormenta, Dios no puede sostenerme en medio de esta tormenta. Y en ese momento empezó a hundirse. Esto nos pasa a nosotros, hermanos, las tormentas. Fuera de la tormenta, ¿quién dice que no tiene fe? Fuera de una tormenta, ¿quién dice que no confía en el Señor? Todos confiamos en Dios cuando estamos en tierra firme. El problema de confiar en el Señor es cuando ves que las olas son tan grandes que parecen que van a acabar contigo. Cuando el viento es tan fuerte que dices, ahora sí, hasta aquí llegamos. En ese momento es cuando se empieza a aquilatar si tengo o no tengo confianza. Y hoy en día, hermanos, nuestra sociedad está inmersa en una de las tormentas más grandes que han existido en la humanidad. Probablemente haya habido otras, pero a nosotros nos toca una
tremenda inseguridad. Tenemos miedo a veces de salir en las calles. Tenemos un terrible problema económico. Y hay hermanos que pierden el trabajo. Hay una gran volatilidad en los trabajos. Gente que pasa incluso meses sin trabajo. Les platicaba la semana pasada, hablando de la misericordia, les platicaba de este hombre que me encontré en un Soriana, 55 años, con diabetes, 2 años sin conseguir trabajo. Desesperado el pobre hombre. Una tormenta terrible está sobre él. Enfermedades que se alargan. Situaciones que no prosperan. Por ejemplo, tengo ya 34 años, las chicas, 35, y no veo, quiero casarme, pero no veo cómo. He hecho una inversión importante en mi negocio y no veo que esto funcione. En fin, en un momento de nuestra vida las olas pueden levantarse y uno sentir que ahora sí, hasta aquí llegó, como Pedro. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Te hundes? Entonces, toda tu vida empieza a caminar hacia la ruina. Te vas a ahogar. Te vas a morir. Perdiste la confianza. E inmediatamente la tormenta empieza a acabar contigo. Y mis hermanos, he visto muchas familias perecer. Familias estables que antes de la crisis económica eran un modelo de familia. Pero un día se armó una tremenda tormenta en ellos. Una infidelidad, un problema económico, la muerte de un hijo. He visto familias destruidas por la muerte de un hijo. Una tormenta grande, hermanos, puede ser suficiente para echar abajo años de nuestra vida familiar. Años. Se pierde la confianza y empezamos a ahogarnos. Y ya no se ve claro. El que se está ahogando ya no piensa, ya no discierne, empieza a tragar agua. Lo que quiere es sobrevivir. Pedro, en el último momento, vuelve a recuperar al menos la idea de que Jesús puede ayudarlo. Señor, sálvame, le gritó. Y el Señor lo sacó a flote. Pero hay familias, hay personas, hay sociedades en las que Dios no está presente. Se creen autosuficientes y creen que pueden caminar por el agua. Matrimonios, hermanos, tantos jóvenes que hoy empiezan su matrimonio y que después de casarse no vuelven a ir a misa, no se confiesan, no comulgan, no leen la palabra, no tienen relación con Dios. Y en la primer crisis se ahogan. Echaron fuera a Dios de su matrimonio y de su vida. Se ahogan y fracasan. Quisiera que leyéramos juntos un texto que creo que viene a ayudarnos mucho en esta situación. Eclesiástico, capítulo 2. Dice en el verso 6, confía en Dios y Él te ayudará. Confía en Dios y Él te ayudará. Procede rectamente y esperen en Él. Dos cosas que en el momento de la tormenta, cuando nos estamos yendo a pique, pudiéramos perder de vista. Procede rectamente.
Hoy hay muchos hermanos que en el momento de la crisis van a buscar a los brujos y a los adivinos para que les resuelvan el problema. En vez de buscar a Dios, buscan a Satanás para que les resuelva su problema. Y hoy, hermanos, esta gente se hace rica porque en medio de una tormenta como la que está viviendo la sociedad, son miles de personas que van a buscar ayuda con un brujo o con un adivino, para que a través de veladoras y pociones y amarres y desamarres podamos nosotros salir adelante en una situación de crisis económica, en una situación de crisis moral en nuestra familia. El esposo anda yéndose por allá con alguna mujer y entonces ahí va la señora a buscar al brujo, al adivino. Ya le dijeron, ¿sabe qué? Es que hay una señora que hace amarres y desamarres y está garantizado, le va a hacer para que su marido no se le vaya. Y ahí va la señora. El resultado, hermanos, de consultar brujos y adivinos siempre será terrible. Aunque en ese momento parezca que nos sacan del agua, quien te está tendiendo la mano no es Jesús, es Satanás. Y te va a meter en una cápsula de oscuridad y te va a ir llevando hasta el fondo del mar. Y cuando te des cuenta, estarás muerto. Pero mucha gente en medio de la tempestad busca esto. ¿Cuántas muchachas? En situación de que pues no se dan las cosas como ellas quieren, con el muchacho o con la muchacha. Y ahí van a buscar al brujo y van a buscar al adivino para ver cómo le hacen, para ver cómo lo rescatan, cómo pueden hacer que esta persona llegue a ser su novio o su esposo, usando el poder del demonio. En ese momento sí, puedes sacarte a flote, sí, pero no para salvarte, sino para hundirte más. El primero quiere que tengas confianza en él, quiere que tengas confianza en la bruja, en el hechicero, para que le sigas visitando, para que el hechicero y la bruja puedan seguirte llevando por el camino de la oscuridad y seguir abandonando cada vez más la fe, hasta que finalmente te tengas seguro. En ese momento abrirá tus ojos y estarás en una crisis de la cual será mucho más difícil salir. Dice el texto de este capítulo 2. Confía en Él y Él te ayudará. Procede rectamente y espera en Él. Pero si ya tengo 2 años sin trabajo, si las cosas en mi oficina, las cosas en mi negocio no prosperan, espera en Él. Es difícil esperar, sobre todo cuando la espera se hace larga, cuando pasan meses o años. Espera en Él. No sabemos mucho de este misterio, hermanos. Dice el Papa en su encíclica, el Papa Juan Pablo II, en su encíclica sobre el dolor. No entendemos, es un misterio el tema del dolor. Es un misterio en el que el mismo Jesucristo estuvo envuelto. No sabemos por qué una situación de dolor se puede alargar. ¿Por qué Dios, que podría en ese momento intervenir y quitar todo dolor de nuestra vida, darnos un buen trabajo, solucionar el problema en la casa, por qué no lo hace? ¿Por qué no actúa y nos libra de esta situación en el momento en que estamos pasando por ella? ¿Por qué a veces la situación se extiende y nos causa dolor y tristeza? No sabemos por qué. Parecería de alguna forma que tiene que ver con la pedagogía de un Dios que nos está llevando en el camino de la perseverancia, del esfuerzo, de la tenacidad. Vean, es un padre. Escuchamos hoy en el texto evangélico de Mateo que Dios es un papá que se preocupa de nosotros, pero es un papá que educa, es un papá que quiere que el muchacho pues llegue a ser un hombre, y para ello pues a veces aprieta, y a veces nosotros hoy los papás esto no lo entienden y le dan todo a los hijos y les evitan todo tipo de sufrimiento. Dios no.
Dios no nos evita los sufrimientos. Quiere que tengamos fuerza, que nos podamos aventar en situaciones difíciles, dice San Pablo, para que cruzada la crisis salgamos fortalecidos. ¿Por qué hace así? Pues quizás porque como nuestro mundo es débil y ahorita tenemos que enfrentar una crisis, le voy a poner un número, una crisis de tamaño 5, pues después quizás nos venga uno de tamaño 7 o una de tamaño 10. Y si ya vencimos la de tamaño 5, estaremos preparados con fuerza, nuestra confianza habrá crecido y entonces podremos enfrentar la siguiente crisis. Y esto no quiere decir que siempre vamos a vivir en una crisis, o que después de una crisis va a venir una más grande. Tampoco es eso. Es un misterio. Confía en el Señor. Confía en Él. Y vean lo que sigue adelante. Es un texto realmente bellísimo. Dice, ustedes, los que honran al Señor, confíen en su misericordia. La semana pasada hablamos de esto. De un Dios que se pone en tus zapatos. De un Dios que no dice desde el cielo, qué padre, a ver cómo le hace. No, es un Dios que se pone en nuestros zapatos y que viene en nuestro auxilio y que se hace hombre y que sufre con nosotros y que pasa hambre y que pasa sed y que termina siendo crucificado. Es un hombre que se pone las botas con nosotros y que sabe lo que el hombre siente. Es un Dios de misericordia. Dice, confía en su amor, confía en su misericordia y no se desvíen del camino recto para no caer. Que te está llevando el pintor, síguele, pero no vayas a buscar un brujo, no vayas a buscar un adivino, no trates de hacer cosas que van en contra del Señor. Confía en Él, espera en Él, para que no perezcas, dice el texto. Verso 8, los que honran al Señor, confíen en Él. Si realmente nosotros honramos al Señor, es decir, si tú realmente le amas, confía en Él. Es el signo de que realmente le amas, de que realmente lo honras, de que crees en Él. Confía en Él. Yo sé que es fácil decirlo cuando uno no está metido en la tormenta. Pero he cruzado con mi familia tormentas. He cruzado personalmente tormentas grandes. Y sé lo que estoy diciendo. Sé que no es fácil. Sé que está siempre la tentación latente. La invitación, sobre todo en un mundo hoy, en donde los brujos, las hechiceras, han proliferado en la sociedad. Donde hoy el hombre se siente cada vez más autosuficiente y cree no necesitar a Dios, lo sé. Y está siempre la invitación y está siempre la gente que te dice y que trata de apartarte del camino recto. Dice el texto, los que honran al Señor confíen en Él y no quedarán sin recompensa. No quedarán sin recompensa. Los que honran al Señor, este verso 9 está hermoso. Dice, los que honran al Señor esperen la prosperidad, la felicidad eterna y el amor de Dios. El que confía en el Señor, el que honra al Señor confiando en Él, ¿qué esperamos? Prosperidad, felicidad eterna y su amor. La oferta está buena, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que te la va a dar mañana. Espera en el Señor. Siempre me gusta meditar, o con cierta frecuencia me gusta meditar bajo diferentes aspectos. El momento en que José se va de la casa. En que José descubre que la Virgen María está embarazada. Y que el pobrecito pues no entiende, ¿verdad? Crisis, esa es una crisis. ¿Por qué es una supercrisis? Porque María no tiene posibilidad alguna de explicarlo.
No, es que el ángel, no, pues, luego platicamos del ángel. Esa es una crisis. ¿Cuánto tiempo pasó? Esto no lo dice el texto, entre que José le dice a María, ahí te ves, y que visite el ángel a José, no sabemos. Pero yo tengo la certeza de que María en su casa estaba en paz. Y conste que no solamente perdía el amor de sus amores, sino que además estaba en peligro de ser apedreada. Si José la denuncia, pues la apedrean. Y María, yo tengo la certeza de que estaba en paz. Por eso no se hundió. Espera en el Señor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? José, espera en el Señor. Dice que era un hombre santo. Y no fue a denunciarla. Podría haberlo hecho inmediatamente. ¿Cómo? ¿Embarazada? ¿De quién? No, ¿cuál ángel ni que nadie? Inmediatamente con la policía. ¿Saben que esta mujer es una adúltera? Me vino y me engañó. Y hasta ahí llegó el asunto. José también esperó en el Señor. No entiendo, estoy metido en una crisis. ¿Qué voy a hacer? Desesperado, me imagino al pobre de José. Espera en el Señor. Confía en Él. Y no sabemos si fueron un día, 2 días, 5 días, 1 semana, 2 semanas, 5 semanas, 1 mes, 2 meses. ¿Cuánto tiempo de crisis? ¿Cuánto tiempo María que pudiera estar esperando a que le tocaran la puerta? La policía, órale, vámonos para adentro. La angustia, la zozobra, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Porque estoy en las manos del Señor. No va a pasar nada. Estoy en las manos de Dios. ¿Qué puedo esperar? Su amor, su misericordia, la prosperidad, la felicidad. Es lo que pueden esperar los que confían en Él, los que lo honran verdaderamente. El texto en el versículo 10 nos lleva a pensar en el pasado. Dice, fíjense en lo que sucedió en otros tiempos. Nadie que confiara en el Señor se vio decepcionado. Hermanos, es mi experiencia también. Nadie que haya confiado verdaderamente en el Señor ha sido decepcionado. Nadie que confía en el Señor se vio decepcionado. Nadie que lo honra fielmente se vio abandonado. A todos los que lo invocaron, Él los escuchó. ¿Cuándo? Bueno, esperan al Señor. Pero en el mundo mediático, en el que todo lo queremos ya inmediatamente, Señor, ahorita necesito que me arregles este problema económico, este problema con mi esposa, este problema con mis hijos, este problema con mi sociedad, este problema en mi negocio, ahorita lo necesito. Vivimos en el mundo de la desesperación, porque vivimos en un mundo que nos va convenciendo de que somos superhombres y que todo lo podemos resolver nosotros. Y Dios tiene sus tiempos. Vive la eternidad. Tranquilo, compadre. No, Señor, ¿cómo que tranquilo? Tranquilo. Soy tu papá, espérame tantito. Y no es como dicen, es que está ocupado atendiendo a otra persona. No. Te está oyendo a ti. Pero quiere fortalecer en ti la confianza. Quiere que se fortalezca esta relación entre los dos. Y nos hace esperar. No nos gusta ese momento. Pero si esperas, si confías, si lo honras, entonces verás cómo Él se manifiesta y te lleva a conocer una vida maravillosa. Pero hay que esperar y hay que confiar. Vean lo que nos dice, que es un salmo que deberíamos de tener siempre a la mano, porque nunca sabemos cuándo se puede desatar una tormenta en nuestras vidas. Es el Salmo 46.
El Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en los momentos de angustia. En los otros también, pero aquí es donde lo necesitamos. A la hora que la tormenta se pone a todo lo que da, a la hora que las olas parece que ahora sí van a acabar con mi vida, con mi matrimonio, con mi relación con mi esposa, con mi relación con mis hijos, bueno, ahí el Señor es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. Dice en el verso 2, por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten las olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia, el Señor es nuestra fortaleza. Aunque ya pasaron 30 años y no encuentro novio, Él es mi refugio y fortaleza. Causa risa, pero es verdad. Yo conozco chicas que viven esta situación difícil en su vida, difícil para ellas, porque desean casarse. Recientemente vino una chica a buscarme para ver cómo le podía ayudar. 32 años, con un anhelo terrible de casarse, 2 fracasos en sus noviazgos. Triste, porque no ve la salida. Porque dice, algo hay en mi vida. Ella venía pensando que le hubieran hecho un maleficio y que por eso no se podía encontrar alguna persona. No, espera en el Señor, no te han hecho ningún maleficio. Más bien revisa algunas actitudes en tu vida, en fin, hay cosas que trabajar. Espera en el Señor. Son situaciones difíciles para las chicas, ¿verdad? Que desean, que anhelan casarse y que por alguna situación pues no lo han logrado. Y ya todas sus amigas se casaron y todo este tema, y pues ellas sufren, algunas mucho. Espera en el Señor. Es una tempestad, es una ola grande. Dios es mi refugio, aunque hayan pasado 30 años, aunque tenga 2 años sin trabajo, aunque no vea la forma de resolver los problemas ahorita en mi empresa, aunque la tormenta esté grandísima, aunque se levanten las montañas, aunque parezca que todo va a acabar, no. Confía en el Señor. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. No importa la situación que estés pasando, en tu casa, tus papás, o en tu negocio, en tu vida matrimonial, problemas que no se logran resolver, personas que pues han terminado ya su matrimonio y dicen, ya ahora sí ya, mi vida se acabó, ya no tengo esperanza. No, confía en el Señor. Dios siempre tiene un as debajo de la manga. Créanmelo. Hay un canto de Don Moen que dice, Dios hará un camino donde parece que no hay camino. He will make a way. Él hará un camino donde parece que no hay camino. Where it seems that it's no way. Donde parece que no hay camino. Oye, pero aquí ya se acabó y que hay un barranco. Tranquilo, hermano, estás hablando con Dios. Se nos olvida que estamos hablando con Dios. Y que Él puede transformar el desierto en estepa. Y que yo digo, híjole, ¿y cómo le voy a hacer para cruzar allá? Si allá sí veo bonito, pero aquí hay un precipicio y no hay puente. Espérame tantito. Yo soy Dios. Yo soy Dios, se nos olvida que Él es Dios, hermanos. Y que el que le dijo a Pedro, camina por el agua, es Dios. ¿Por qué me espanto? Si es Dios el que me lo dijo. Si es Dios el que camina conmigo en este momento de la tempestad, ¿por qué me voy a asustar? Camina, síguele, no te agüites. Dios está contigo. Por eso este salmo es realmente hermoso, este Salmo 46. Por eso no tendré miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar,
aunque ruja el mar y se agiten las olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia. Dios está conmigo, hermanos. Dios está con nosotros. San Pablo escribe uno de los textos que, al menos para mí, han sido muy importantes en mi vida. Esta carta que escribe a Tito, yo creo que es una de las herencias más hermosas que nos ha dejado en muchos aspectos. En esta segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 12, dice lo siguiente: yo sé en quién he puesto mi confianza. ¿Tú sabes en quién has puesto tu confianza? Pablo sí, dice, yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro, dice, y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Es decir, yo creo en un Dios poderoso. ¿Tú crees en un Dios poderoso? ¿Tú crees en un Dios que puede construir un puente donde no existe? ¿Tú crees que puede cambiar tu desierto en una estepa? ¿Tú crees que puede darte un esposo, una esposa que te haga inmensamente feliz? ¿Tú crees en un Dios que puede resolver tu causa, que puede resolver tus problemas económicos? ¿Tú crees en ese Dios? Pues si tú crees, felicidades, hermano. Estás del otro lado de la barda. Porque entonces, aunque vengan las tormentas del tamaño que vengan, tu corazón permanecerá sereno. Tu corazón permanecerá en paz. Y cuando estamos en paz, hermanos, y hay serenidad en el alma, toda nuestra vida es una delicia. Y eso no quiere decir que no hay que pedalear la bicicleta. Señor, pero aquí no hay un puente. Camina. No hay puente, Señor. No hay puente. ¿Sí? Camina. Señor, pero es agua. Camina. Pon lo que está de tu parte. Y yo te digo que camines. Y tú vas a ver que a la hora que des este paso, no te vas a caer y vas a decir, ay, Carlitos. Imagínense estar flotando en medio de un precipicio. ¿Y ahora qué haces? ¿Le das para atrás o le sigues? De menso le doy para atrás, ¿verdad? Si salió el primer paso, seguro sale el segundo y el tercero. Y Dios da un camino donde parece que no hay. Confía en Él, con serenidad en tu corazón, con paz en tu corazón. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Y por eso el hombre que confía en el Señor permanece en paz y es feliz. Obviamente esto no se consigue de la noche a la mañana. San Pablo escribe esto al final de su vida. Les decía que esta reflexión nos ayuda muy bien para entrar en nuestro camino cuaresmal. Tiempo de la cuaresma, tiempo de oración, tiempo de incrementar nuestro trato con Dios, tiempo de descubrir a este Dios misericordioso que envía a su Hijo para que nos dé la vida eterna. Aprovechemos entonces este tiempo de la cuaresma para que nuestra fe se fortalezca. De ahí viene la palabra confianza, con fe. Yo voy a entrar en mi vida con fe, con confianza. Y la fe se incrementa a través de la vida espiritual. Tiempo de cuaresma, hermanos. Qué hermoso que Dios nos permitió en este final del tiempo ordinario corto tener una reflexión que me lanza ya de lleno hacia un proyecto espiritual en el tiempo de la cuaresma. Si nosotros lo aprovechamos adecuadamente, van a ver que cuando salgamos y hayamos cruzado todos estos 40 días de trabajo espiritual, van a ver si su confianza no ha crecido. Y cuando el hombre tiene confianza, la paz estará siempre en su corazón. Cuando el hombre tiene confianza, la paz estará siempre en su corazón. Aprovechemos nuestra cuaresma, hermanos. Hagamos una cuaresma verdaderamente espiritual. Con ello crecerá nuestra confianza en el Señor y la paz será la herencia que podremos vivir el resto de nuestra vida. Alabado sea Jesucristo.